alguien ahí presente para empezar, que no se les haya pasado. Creo que ya está grabando. Sí, ya está grabando. Entonces voy a comenzar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Faltan bastantes. Voy a poner un mensaje por WhatsApp a ver si... si los que faltan entran. ¿Se me escucha bien? Sí, a mí me podría decir, ¿se me escucha bien? Sí, se me escucha, parece. Entonces voy a comenzar. En el temario de hoy lo que tenemos es álgebra de derivadas y regla de la cadena, que la regla de la cadena es la parte más importante de hoy porque es, si no me equivoco, el segundo tema que más confunde en el tema de derivadas, y el primero sería optimización. Creo que no han visto optimización, ¿verdad? No sé si alguno me puede decir. ¿Han visto optimización todavía o no? Pueden escribirme por el chat sin problemas. Creo que no han visto optimización, me parece. Optimización es casi hasta el final, que los ponen a sacar áreas de formas para sacar una función máxima o una función mínima, etcétera. Parece que no han visto. Sí, creo que lo que vimos la vez pasada creo que fue, empezamos el tema de aplicaciones derivadas, ya cuando ya un Ajá. ejercicio uno, da una esfera y esas cosas. Ajá, exacto. Bueno, entonces sí, ya han visto una parte de optimización. Vamos a pasar entonces a ver esto de álgebra de derivadas y la regla de la cadena. Vamos a ver álgebra de derivadas, que ya la semana pasada en el video estaba, pero quiero hacer énfasis en unos ejemplos con propiedades de las potencias porque les pueden ahorrar utilizar la regla de la división, que suele ser bastante complicada y molesta. Y también quería hacer énfasis en explicar bien lo que sería la regla de la cadena por pasitos, porque suele confundir muchísimo, ya da lugar a muchísimos errores. Entonces voy a comenzar con este ejercicio 1, que es raíz cúbica de x más 2 por raíz quinta de x dividido entre 3, entre raíz cúbica, perdón, de x. Nótese que aquí, si yo tengo una expresión parecida a esta, en la que tengo, por ejemplo, el mismo denominador y tengo una suma, por ejemplo, aquí a más b dividido entre c, yo puedo separar esto en un denominador común. Simplemente separar a entre c y separar b entre c. ¿Qué es lo que yo hice por acá? Tengo raíz cúbica de x más 2 veces raíz quinta de x y todo está sobre el mismo denominador. Entonces simplemente puedo separar esto con esto, que me queda esto que está acá por acá. Fíjense que esto es un 1, ¿verdad? Porque simplemente estoy dividiendo lo mismo entre lo mismo, entonces me queda un 1. Y por acá tengo 2 veces la raíz quinta de x y me va a quedar dividido entre la raíz cúbica de x, que es lo que tengo por acá. 2 veces la raíz quinta de x y me queda dividido entre la raíz cúbica de x. Esto sucede por esta propiedad que está por acá. Yo lo voy anotando por aquí, por si hay alguno que está un toquecito olvidado de álgebra, de lo básico, puede ir refrescando un poco la memoria. Se me estaba olvidando colocar aquí un cronómetro de 25 minutos, agregar un timer, 25 minutos. Listo. El timer nos va a servir para unos descansos de 5 minutos a lo largo de todo el estudio. Luego, esto de acá se convierte en un 1 porque tengo esta expresión que tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo y me queda esta expresión que está por aquí. Ojo que yo todavía no estoy derivando absolutamente nada, simplemente estoy reduciendo la expresión lo máximo posible para que la derivación sea lo más fácil posible. Tengo aquí 2 por raíz quinta de x y 3 por raíz, y raíz cúbica de x. Y aquí tengo esta propiedad de las raíces, que si ustedes, hay algo que les va a ayudar muchísimo, si ustedes se van a internet en general, pueden buscar propiedades de los exponentes, de los radicales. Les aconsejo muchísimo los de logaritmo natural porque les van a servir un montón. Hay propiedades de los logaritmos naturales y que sirven para simplificar expresiones casi siempre. Normalmente cuando ustedes vean una expresión que no pueden simplificar más, es muy probable que sí la puedan simplificar, pero simplemente no saben cuáles son las propiedades que les van a ayudar a simplificar esa expresión. Entonces yo aquí tengo que una raíz enésima de un contenido elevado a la m, por ejemplo, la puedo reescribir como la potencia de un fraccionario, una potencia de un fraccionario. En este caso, el exponente interior de m, que es m, va a quedar en el numerador y el exponente, el índice, va a ser el denominador, el índice del radical. Vean que aquí tengo, por ejemplo, 2 por raíz quinta de x, entonces esto va a ser
El 5 que está aquí, que es el índice, va a ser el divisor. Y el 1 que está aquí dentro de la x invisible, que no se ve, pero todos tienen un exponente 1, va a ser el numerador. Entonces fíjense que lo tengo por aquí. X elevado a la 1/5, que es exactamente esto que está por acá. Fíjense que lo que estoy tratando de hacer es primero eliminar los radicales para disminuir la complejidad de lo que sería la derivación en sí misma. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la de abajo. De nuevo, tengo aquí el índice que es 3 y un exponente que es invisible, que es el 1 que está aquí dentro de la x. Entonces voy a tener x elevado a la 1, que es el exponente que está aquí invisible, dividido entre 3, a la 1/3, convirtiéndolo a exponente fraccionario. Posteriormente, de nuevo, aquí agrego la propiedad, por aquello que a algunos se le haya olvidado, también la acabamos de ver por aquí, que es esta propiedad que está aquí, a elevado a la menos m es lo mismo que 1 entre a elevado a la m, o al revés. Aquí yo la pongo al revés porque es la que yo necesito. Yo tengo aquí 1 o cualquier cosa arriba en el numerador dividido entre un exponente que tengo aquí a elevado a la m. Entonces lo que puedo hacer es subir esa a elevado a la m aquí arriba al numerador, pero con el exponente negativo. Y vean que eso es lo que yo hago aquí. Tengo x a la 1/3, que me había quedado por aquí abajo, y lo que voy a hacer es pasar esa x aquí arriba a multiplicar y con el exponente negativo. Entonces vean que ahora tengo todo arriba, tengo el 2 que estaba aquí originalmente, el x a la 1/5 que está por acá, y lo que hice fue subir esto que está aquí con el exponente negativo. Por esta propiedad que está aquí que me lo permite. ¿Por qué estoy haciendo esto? Fíjense que la complejidad de hacer la división por la regla de derivadas que tenemos por acá el PDF, por aquí está la complejidad de hacer la división de una derivada o la derivada de una división es muy larga. Sucede lo mismo con la multiplicación. Entonces, si yo puedo reducir, que eso es lo que pienso darles con este ejercicio, que la opción siempre sea primera, reducir, para ver si yo puedo evitar una complejidad mayor a la hora de hacer una derivada. Y vean que ahora, como yo pasé esto aquí arriba, ya yo no tengo que hacer la regla de la división. A lo mucho tendría que hacer la de la multiplicación, que es muchísimo más sencilla todavía que la de la división. Aquí está la de la multiplicación y la de la división sigue siendo un toque molesto. Entonces ya ahora pasamos a la de la multiplicación. Pero vean que esto todavía lo podemos reducir más. Si nos vamos a las propiedades de los exponentes, de nuevo en esto que está por aquí, vean que la multiplicación de dos elementos que tienen la misma base, que en este caso es A, va a ser simplemente esa misma base, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, si yo me voy al ejemplo que estamos explicando, aquí tengo la misma base y tengo exponentes diferentes, 1/5 menos 1/3. Entonces esto va a hacer es conservar la base, que sería x, y voy a sumar 1/5 más menos 1/3. Eso me da como resultado, lo voy a poner por aquí, aquí está la operación indicada, 1/5 más menos 1/3, y por acá está el resultado. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer en calculadora, eso no es ningún problema. Para cuestión del examen lo pueden hacer en calculadora para que sea mucho más rápido, pero aquí está la operación, por aquello que quieran saber cómo se hace. Simplemente multiplico en cruz, 1 por 3, 3, y 5 por 1, 5. Conservo el signo que está aquí en medio, y voy a multiplicar la parte inferior. 5 por 3, 15. A 3 le quito 5, me queda menos 2, y el 15 que está aquí abajo. Entonces todo esto se puede expresar con la misma base, que sería x, elevado al resultado de esta operación, menos 2/5. Entonces fíjense que ya ahora yo tengo esta expresión que empezó siendo todo esto que está por aquí arriba. Todo esto que está aquí arriba se me convirtió en esto, utilizando única y exclusivamente propiedades de los diferentes componentes que hay aquí, ya sea propiedades de radicales, propiedades de exponentes, para reducir la expresión a su mínima expresión. Entonces yo aquí tengo 1 más 2x elevado a la menos 2/15. Y ahora yo puedo derivar. ¿Cuál es la derivada de una constante? Bueno, según nuestro folletito de derivadas, o al menos el que ustedes tengan, van a hacer lo mismo, no se preocupen. La derivada de una constante es 0. Con lo cual, aquí la derivada de 1 es 0, más, y la derivada de un exponente, aquí tengo 2x elevado a la algo. Si yo me voy al folletito, tengo que x elevado a la 2, por ejemplo, o bueno, que x elevado a la n, esta es más certera, es igual a bajar el exponente, a multiplicar por el coeficiente y restarle 1 al exponente original. Entonces vamos a venir por aquí y fíjense, simplemente estoy trayendo el exponente que está aquí, menos 2/15, a multiplicar a la x. Aquí tengo el 2. El 2 todavía no lo estoy utilizando, simplemente lo estoy dejando de un lado. Lo traigo a multiplicar a la x y al que está arriba le voy a restar 1.
a menos 2 quinceavos le resto 1. Entonces, lo que sucede es que multiplico este 2 por este 2 que está por aquí arriba, entonces me da menos 4 quinceavos, y arriba la resta de este menos 2 quinceavos menos 1 me va a dar menos 17 quinceavos. De nuevo, puedo yo efectuar esto en la calculadora sin ningún problema. Eso no es un inconveniente. Sin embargo, yo les dejo por acá lo que sería la operación hecha a mano. Yo lo que hago es pensar en lo siguiente: tengo dos operadores negativos, negativo por negativo es positivo, y lo que hago es multiplicar esto por menos 1 para que el resultado me dé negativo, que es como originalmente me iba a dar. Ya pueden hacer el ejercicio de representar esto en una recta numérica y se van a dar cuenta por qué funciona de esa manera. Entonces tengo 2 quinceavos más 1, simplemente multiplico en cruz, 2 por 1, 2, 15 por 1, 15, conservo el signo que es el más, y 15 por 1, 15 que va abajo también. Al final realizo la operación, son 17 quinceavos, y multiplico por menos 1, son menos 17 quinceavos. Entonces la derivada de esto que está aquí me queda como menos 4 quinceavos de x elevado a la menos 17 quinceavos. Y si se dan cuenta, la derivación de esto fue muy sencilla. Utilizamos solo dos reglas, y si hubiéramos comenzado a derivar desde eso que teníamos aquí originalmente, hubiéramos hecho muchísimo. Era muy largo. Entonces, la cuestión está en que si tengo la posibilidad de simplificar, mi objetivo siempre va a ser simplificar la expresión que quiero derivar antes de tratar de derivarla. Vamos a seguir por acá. Y tenemos esta práctica que está por acá, que yo les voy a dar simplemente unos 3 minutitos para que traten de derivar esto que está aquí con las reglas que ustedes ya conocen, y se las estoy dejando precisamente por este que está aquí, este 4 a la x. Me parece que el que ustedes tienen, no sé si trae esta propiedad. Alguno me puede decir, cuando hay una constante elevada a la x, tiene esa propiedad. Me parece que el que me habían dado a mí cuando yo estaba en cálculo no traía una regla para este estilo que está por acá. Me pueden escribir por el chat, voy a revisarlo. Es nada más saber si el folleto que ustedes tengan para derivar. No, yo creo que no. Creo, No ¿verdad? tiene. Sí, me parece que no trae el de ustedes. Bueno, de todos modos, yo les recomiendo que se descarguen este. Literalmente es el primer resultado cuando ustedes buscan, o si no, yo ahorita se los paso por WhatsApp. Y fíjense que aquí yo tengo la propiedad de cuando yo tengo una constante elevada a la x, eso es, ese mismo valor que yo tengo a la x, digamos, para a diferente, mayor que 0, multiplicado por el logaritmo natural de a. En Khan Academy, ustedes dentro de las secciones van a encontrar una explicación de por qué esa propiedad es así, de por qué existe. Pero mientras tanto, desarrollémosla por acá mismo. Voy a poner un segundo lo que sería la tablet para poder escribir. Y fíjense en lo siguiente. Tengo el logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Bueno, si lo venimos por acá, logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces aquí yo simplemente voy a tener aquí 1 sobre x. Más la derivada de 4x, 4 a la x. Eso es simplemente, de nuevo, venir a este manual de derivadas que yo tengo por acá. Una constante elevada a la x, para esa constante mayor que 0, va a ser a la x, es decir, la misma constante, 4 elevado a la x, multiplicado por el logaritmo natural de 4. El logaritmo natural de esa misma constante. Y finalmente, tenemos la siguiente parte, que sería la derivada de 1, que es una constante, así que sería más 0. Ese sería el resultado de la derivada. De nuevo, si ustedes no tienen esta regla que está aquí en el manual, no pasa nada. Yo se los paso ahorita y ustedes la pueden usar sin problemas, porque yo recuerdo que yo la utilicé. Si quieren saber cómo funciona o por qué existe, pueden ir a Khan Academy. Dentro de las secciones de Khan Academy se explican, al menos lo que sería Khan Academy, la sección de derivadas, se basa en derivar cada una, en explicar cada una de estas reglas. Todas estas reglas salen de la primera fórmula que vimos, que era la definición de derivadas. Tendrían que haber visto el video, que era la fórmula general de una derivada, explicando qué era una derivada desde cero con las explicaciones. Ya ese lo vimos en la anterior tutoría, hasta ahí subí el video por si quieren ir a repasarlo. Pero cada una de estas reglas sale de derivar una función en esa fórmula general. También tienen que haberlo visto ustedes en clase, la fórmula general. Entonces, voy a guardar de nuevo esto, voy a ponerlo para usar con el cursor. Esto era una práctica, pero la hice yo para que ustedes vieran lo de la regla, que era muy sencilla. Y ahora la siguiente práctica va a ser reducir esto que está aquí. Utilizando la regla de la cadena, les voy a dar unos 3 minutos. Esa sí la tienen que tener ustedes, la regla de la cadena de multiplicación.
tienen que, vamos a realizar esta que está por acá. Vean que esto es simplemente muy sencillo. Es la derivada de la primera, esto que está aquí derivado, multiplicado por la segunda sin derivar. A eso le voy a sumar, ahí es donde está la diferencia entre la multiplicación y la división. La división resta, la multiplicación suma, sumado a la segunda derivada, multiplicado por la primera sin derivar. Vean que en sí mismo esto es muy sencillo, porque simplemente es agarrar dos funciones que las tengo multiplicando, voy a derivar una y la multiplico por la segunda, pero sin derivar. En este caso yo estoy derivando la primera y la multiplico por la segunda sin derivar. Y luego a eso le voy a sumar la operación inversa. Si yo derivé esta, ahora voy a derivar la otra y la multiplico por la que derivé antes, pero sin derivar. Y ese resultado me va a dar a mí la derivada. Entonces, ¿qué es la practiquita que vamos a hacer rapidito? No me la tienen que entregar, es simplemente moral, yo le voy a dar un tiempo. Agarren esta función que está por acá, escríbala en papel, en algún cuadernito por ahí, realízala con el álgebra aéreo, perdón, con las reglas de derivadas y simplifíquela al máximo. Lo que quiero que me den es la simplificación al máximo de esto, porque es otra cosa que afecta muchísimo en el curso de cálculo, que la gente sabe aplicar las reglas de derivadas, pero no sabe simplificar al máximo. Entonces termina perdiendo los puntos, porque lo que hace es aplica la regla de derivada, pero no simplifica la expresión. Voy a poner aquí un tiempo extra de 4 minutos para revisar eso. Perfecto. Ahí está. Voy a darles 4 minutitos, me voy a silenciar y lo voy a dejar por aquí puesto. Ahí van a ver el resultado de la derivada que está aquí. Lo que quiero es que me busquen la simplificación. Voy a silenciarme y les dejo su pantalla.
Bueno, ahora sí continuamos. Les muestro para que puedan comparar si lo trataron de hacer, pero esto es simplemente álgebra. Esto es simplemente multiplicar cada uno de los términos que se encuentra por acá por uno de los otros términos que está por aquí, multiplicar ahora el otro término por cada uno de los términos que se encuentran en el segundo grupo y hacer lo mismo con esto que está por acá. Multiplicar cada uno de los términos por el otro que está por acá. Entonces esto me da como resultado, por ejemplo aquí, 2x por x a la 3. Se multiplican las x, entonces suman los exponentes. Me queda 2x a la 4. 2x por 3x. Se multiplican los exponentes de las x y tengo x a la 2 y 2 por 3 son 6x a la 2. Y así consecutivamente hasta tener toda la línea de términos. Luego lo que voy a hacer es simplemente buscar los términos que son semejantes entre sí, por ejemplo estos que tienen x a la 4 y estos que tienen x a la 2 y operar con ellos. 2x a la 4 más 3x a la 4, eso es 5x a la 4. 6x a la 2 más 3x a la 2, eso es 9x a la 2. Alguien podría pensar que estos términos que están aquí, y esto también quería que lo vieran porque suele suceder muchísimo, que estos términos que están aquí, por ejemplo, Euler a la x por x a la 3, es lo mismo que este que está por acá, que es 3 Euler a la x por x. Eso es incorrecto. Vean que el exponente es totalmente distinto de la x, entonces estos términos no son nada semejantes. Aunque el coeficiente se puede tomar aquí como 1 y sumar estos coeficientes, son términos distintos porque aquí tengo un exponente 3 y aquí tengo un exponente 1. Ya los otros son bastante diferentes, entonces no tienden a confundir, pero estos sí que pueden llegar a confundir. La expresión máxima simplificada sería esta que está por aquí, y por aquí tenemos un ejercicio moral sencillo que es 1 menos el coseno de x entre el sen de x. Este es muy sencillo. Si pueden utilizar ya sea entidades trigonométricas para simplificar esto de manera que no tengan que hacer la división, o pueden directamente hacer la división y sacar el resultado de la derivada. Les doy ahí unos segunditos por si le quieren tomar captura. De nuevo, es un ejercicio moral porque yo no les puedo obligar a que ustedes practiquen, pero recuerden que es responsabilidad de ustedes practicar todo lo posible para aprobar el curso. Ahora, el segundo punto que íbamos a ver hoy era la regla de la cadena. La regla de la cadena es súper importante y es de las cosas que más confunde. De hecho, yo diría que es la cosa que más confunde. No, es la segunda cosa que más confunde. La primera que más confunde es optimización. Pero es bastante sencilla si uno sabe cómo realizar la división de funciones. En Khan Academy, me voy a ir a Khan Academy. Me parece que hay un artículo completo dedicado a lo que sería la regla de la cadena. Voy a ir a la página del estudiante. Cálculo, aplicaciones contextuales de la derivada. Parece que estas son aplicaciones. Límites de continuidad, diferenciación. Sí, correcto, es por acá. Vamos a ver si hay una parte relacionada con la regla de la cadena. Me parece que hay un artículo totalmente completo sobre la regla de la cadena, regla del cociente, regla del producto, derivadas por el coseno, regla de derivada, múltiplos, reglas básicas de la derivada, clasificación, regla de potencia. Bueno, será buscarla ahora y enviarles porque sé que sí que hay todo un artículo totalmente dedicado sobre la regla de la cadena. Encontrar ecuaciones de recta tangente, esto no es un artículo. Implica continuidad, justificación de la regla de la potencia, justificación de reglas básicas derivadas. Será este artículo, me parece que está dentro de otro artículo. Este no es. Demostración de la derivada, demostración también, cálculo de derivadas del seno y del coseno, repaso sobre la regla del producto, demostración de la regla del producto, repaso sobre la regla del cociente. Qué extraño. Bueno, la busco ahora porque estoy totalmente seguro de que hay una sección completamente dedicada a la regla de la cadena. Pero de todos modos aquí lo tenemos muy explicado, entonces no va a hacer falta.
Para sacar la regla de la cadena es básicamente cuando yo tengo funciones dentro de otras funciones. Dentro de este PDF que yo les voy a compartir, se lo voy a compartir por ahora, tenemos aquí la regla de la cadena que la definen como g de h de x. Es decir, necesito derivar g, pero adentro tengo h de x. Tengo una función dentro de otra función. Es básicamente una composición de funciones. Entonces, g de h de x va a ser la derivada de g por la derivada de h de x. Fíjense que es la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces, una manera, eso suele ser un poco difícil de entender así por concepto, pero yo estoy haciendo este cuadro contextual aquí de pasos. ¿Cuánto tiempo queda antes del receso? 5 minutos, 2. Tengo este cuadro contextual aquí de pasos que lo que hacen es explicar cómo sacar la regla de la cadena a cualquier función. Primero necesitamos sacar la imagen de la función en cualquier punto, nos da completamente igual. Vamos a observar el comportamiento que tiene esa imagen y la función respecto a cómo se calcula y vamos a definir el orden de acción. Esto suena un poquito chino, pero van a ver que es muy sencillo. Vamos a ver lo siguiente. Tengo f de x igual a la raíz del seno de x. Si yo quiero sacar o evaluar cualquier x, da igual con cuál, por ejemplo, ya que estoy utilizando 2, en f de x, ¿cuál es el orden de ejecución de las funciones que se encuentran ahí? Yo puedo sacar la raíz del seno de x sin saber cuánto vale el seno de x. No puedo, ¿verdad? Necesito primero evaluar el seno de x, que en este caso yo pongo 2, evalúo el seno de 2 para no tener que escribir aquí decimales, porque eso me va a dar decimales. Digo que el seno de 2 va a ser igual a. Entonces, una vez yo tengo el seno, es decir, actúa primero el seno, voy a usar la raíz. Consecutivamente actúa la raíz. Entonces, mi orden de acción es, primero se evalúa el seno de x cuando yo hago cualquier cálculo en esa función. Y posteriormente se calcula la raíz del seno de x. En este caso yo puse simplemente la raíz de x indicando que es la función de radical. Y la regla de la cadena se aplica en el orden inverso. Si yo primero actúo en la función original el seno de x y luego la raíz de x, primero voy a derivar la raíz de x y eso lo voy a multiplicar por ahora el seno de x. Primero derivo la función última y luego derivo la función anterior. Voy en orden inverso y esto puede tener varias órdenes de ejecución. Aquí tengo otros ejercicios donde van a ver que hay muchísimas formas de ejecutar esta función, pero lo más importante es que ustedes sepan diferenciar que hay varias funciones dentro de ella. La primera función es el seno de x. Uno lo puede saber cuando realiza la función, se da cuenta que primero se ejecuta el seno de x porque no puedo calcular la raíz sin tener el valor del seno y posteriormente se calcula el seno. Ahorita vamos a reanudar esto de nuevo para que no nos perdamos. Vamos a poner los 5 minuticos para que tomen simplemente un descanso mental. Estos a grupos de 25 minutos. Esto lo hizo un científico muy famoso hace mucho tiempo, que es para liberar un poco el estrés. Entonces nada más me voy a silenciar y vuelvo en 5 minutos para que continuemos con esta parte.
Bueno, reanudando ya, quedamos por acá en lo que sería la regla de la cadena, viendo este pequeño apartado que es unos tres pasitos que funcionan para sacar las funciones internas que están dentro de la función, que es simplemente sacar una imagen cualquiera, o simplemente sacar la imagen de f de x, con el tiempo sirve con f de x, observar el comportamiento de la función y definir el orden de acción de la función. Por ejemplo, el seno de x, la raíz del seno de x, si yo vengo y saco un f de x en la raíz del seno de x, primero tengo que sacar el seno de x, con ese resultado saco la raíz del seno de x y por lo tanto el orden de actuación sería primero el seno de x y después la raíz de x. Es decir, yo tengo dos funciones, la del seno y la radical. Y aquí yo lo tengo analizado. Saco primero el seno de x, que es el primero que actúa el seno de x, y posteriormente actúa la raíz del resultado del seno de x. Entonces, para yo realizar la derivada, lo que tengo que hacer es utilizar el orden inverso. Si primero actúa el seno de x, ese va a ser el último en actuar. Si de último actúa la raíz de x, ese va a ser el primero en actuar. Entonces, primero saco la derivada de la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? Bueno, yo tengo la raíz del seno de x y me voy a revisar mis operaciones, me doy cuenta que la derivada de la raíz de x es 1 entre 2 veces la raíz con el contenido original, con el contenido de x. Entonces aquí mi contenido es el seno de x, ¿verdad? Entonces yo tengo 1 entre 2 veces la raíz del seno de x. Vean que queda tal cual, simplemente derivé la raíz con su contenido. Luego por aquí, el siguiente en actuar va a ser el primero, que ya sería el último, el seno de x. Entonces, lo que me sacó esto que está acá, lo multiplico por el resultado de la derivada de la siguiente función, que en este caso sería la del seno de x. Y la derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces, vean cómo funciona la regla de la cadena. Simplemente es evaluar cuántas funciones están operando dentro de esa función. Hay una composición de funciones. Y luego evaluar el orden en que esas funciones se ejecutan. Se ejecuta primero el seno de x, posteriormente el radical de x. Y para derivar, multiplicamos las derivadas en el orden inverso. La derivada del radical de x multiplicado por la derivada del seno de x. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que ya tiene muchísimo más funciones interiores, para que se entienda un poquito mejor, porque se tiende a confundir que simplemente la regla de la cadena son dos funciones. No, son todas las funciones que compongan una función. Entonces es una composición de funciones. Vean por aquí, tengo el seno al cubo de x al cuadrado más 1. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es hacer el análisis. Para yo poder evaluar esta función en cualquier valor, ¿qué es lo que tengo que calcular primero? Necesito primero calcular lo que está aquí adentro, porque yo no puedo sacar el seno si yo no sé cuánto me da x a la 2 más 1. No puedo calcular el seno. Entonces necesito calcular x a la 2 más 1. Esa va a ser mi primera función, el orden de ejecución. X a la 2 más 1. Luego, de eso, ¿qué tengo que hacer yo? Puedo sacar el seno de lo que me da este resultado. No puedo evaluar a la 3 el resultado porque todavía no tengo el resultado del seno. Esto es elevado a la 3. Esto es como que si yo escribiera, voy a utilizar un segundo la tablet para escribirlo. Esto es lo mismo que si yo escribiera el seno de x a la 2 más 1 y todo esto elevado a la 3. Eso es lo que significa ese 3 que está ahí. Hay gente que lo tiende a confundir, pero simplemente significa eso. Es una notación de escribirlo por acá. Entonces, si yo quiero evaluar esta función, primero tengo que sacar esta función interior, que es x a la 2 más 1. Posteriormente saco la función exterior, que es el seno, porque yo no puedo elevar a la 3 antes de haber sacado el seno. Y finalmente saco la potencia cúbica, que en este caso sería x a la 3, que sería elevar todo el resultado final a la 3. ¿Y cuál es mi orden de derivación? Mi orden de derivación es el inverso. Agarro este orden que está aquí, lo inverso y lo inverto. La primera que se ejecuta a la hora de evaluar la función va a ser la última en ser derivada y la última va a ser la primera. Vean que aquí ya hay tres funciones involucradas. En el ejemplo anterior solo habían dos funciones. Estaba el seno de x. Puse los 25 minutos. No. Estaba el seno de x y estaba el radical de x. Aquí ya hay tres funciones. Está x a la 2 más 1, el seno de x a la 2 más 1, que es la siguiente función. Cuando me da este resultado puedo evaluar el seno, y cuando tengo el seno puedo elevar a la 3. Y mi derivación es inversa. Primero inicio con el exponente a la 3. ¿Cuál es el exponente a la 3? Ese es el seno cúbico de todo esto que está aquí. Entonces, mi derivada va a ser, según la regla que está por aquí,
La derivada del exponente, si tengo x elevado a la n, eso sería traer el exponente hacia aquí atrás y restarle 1. Entonces lo voy a hacer aquí a mano para que se note bastante lo que quiero hacer. Tengo aquí el exponente que es 3. Esto es como si x fuera el seno y el exponente es 3. Entonces esto sería 3x elevado a la 2, ¿verdad? ¿Y quién es x? Es el seno de x a la 2 más 1. Entonces aquí sería 3 que multiplica a x, que es el seno, elevado a la 2. ¿De quién? De x a la 2 más 1. Esa es la primera derivación que voy a hacer por aquí. De nuevo, el orden se invierte. Entonces voy a borrar esto que está por acá, porque ya no lo necesito. Y ahora sí, continúo. Entonces, la primera en ejecutarse, la última en ejecutarse es x a la 3. Entonces va a ser la primera derivada. La segunda en ejecutarse, en este caso es aquí, seno de x a la 2 más 1, va a ser ahora la siguiente en ejecutarse en la derivada, que sería el seno de x a la 2 más 1. Entonces, ya hice el x a la 3, que es la primera derivada. Ahora, la siguiente derivada va a ser la derivada del seno de x a la 2 más 1. La derivada del seno es el coseno de x, y x es x a la 2 más 1. Entonces voy a hacerlo por acá. La derivada, la siguiente, ya tengo la primera, va a ser el coseno de x a la 2 más 1. La derivada del interior de la siguiente función. Y finalmente eso lo multiplico por la última derivada, que según mi orden de derivación va a ser x a la 2 más 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 2 más 1? Bueno, simplemente traer este exponente hacia adelante, 2x, le resto 1 al exponente, me queda en 0. Y, me queda en 1. Y este 1 es un 0. Entonces simplemente me queda aquí más 0. Eso me queda simplemente 2x. Y al final lo que voy a obtener, voy a borrar esto de nuevo. Al final lo que voy a obtener es esto que está por aquí. 3 veces el seno al cuadrado de x a la 2 más 1, que es la derivada de la primera función, de la última en el orden de ejecutar, x a la 3, multiplicado por la siguiente en el orden de ejecución que está por aquí, que es el seno de x a la 2 más 1, que sería el coseno de x a la 2 más 1, multiplicado por la última en ejecutarse, la primera en ejecutarse en la función se convertiría en la última en ejecutarse de la derivada. Sería de x a la 2 más 1. Simplemente queda como 2x más 0 o como 2x simplemente. Si yo reduzco esto un poquito más, puedo reducirlo. Puedo multiplicar este 2 con este 3 que está por aquí. Me queda 2 por 3, un 6x del seno al cuadrado de x a la 2 más 1. Por el coseno de x a la 2 más 1. Entonces, ¿cuál es la clave? Simplemente analizar la función, ver el orden de ejecución de las diferentes funciones, invertir ese orden para hacer el orden de la derivación, que va a ser simplemente el inverso que está aquí, la última va a ser la primera y la primera va a ser la última, y realizar las derivadas. No hay que tener en cuenta lo que hay adentro, porque algo que suele suceder es que ven que aquí dice, por ejemplo, la derivada de la raíz de x y piensan que adentro tiene que haber una x. Adentro no tiene que haber una x, esta x se refiere al contenido. Igual aquí, la derivada del seno de x, esta x se refiere al contenido. Aquí, por ejemplo, me dice, la derivada del seno de x a la 2 más 1, el contenido es x a la 2 más 1. Y la derivada del seno es el coseno, entonces el coseno de x a la 2 más 1. Y así me queda la derivación. Utilizando la regla de la cadena. Simplemente siguiendo los 3 pasos que están por aquí. Sacar la imagen, observar el comportamiento para diferenciar las distintas funciones y luego definir el orden de acción de la derivación. Vamos a bajar un poquito más. Y vamos con esta tercera función, este tercer ejemplo. Este ejemplo es un poquito más completo porque vean que ya hay 4 funciones implicadas. Vamos a realizar el análisis de la función. Si yo quiero calcular, si esto es f de x, y yo quiero calcular una imagen cualquiera de f de x, del logaritmo natural de la raíz de x a la 2 más 1, todo eso elevado a la 3, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que calcular x a la 2 más 1, ¿verdad? Porque yo no puedo sacar la raíz antes de calcular x a la 2 más 1. Entonces, al analizar el funcionamiento de la función, me doy cuenta que el primero en el orden de la ejecución es x a la 2 más 1. Lo siguiente que voy a evaluar, luego de evaluar x a la 2 más 1, va a ser la raíz de ese resultado. Entonces, lo siguiente en el orden de ejecución es la raíz. Luego, lo siguiente que voy a evaluar es el logaritmo natural de eso que me da la raíz.
No puedo elevar a la 3 algo que no sé qué me da, o no puedo elevar el logaritmo natural de la raíz de x a la 2 más 1 si todavía no sé qué me da la raíz de x a la 2 más 1. Entonces, lo siguiente en el orden de ejecución sería el logaritmo natural de x, que en este caso x es la raíz de x a la 2 más 1. Y finalmente, la función exponencial, o la exponente, perdón, que es x a la 3. En este caso, x viene representado por todo esto que está por aquí. El logaritmo de la raíz de x a la 2 más 1. Y todo eso elevado a la 3. Ese es el funcionamiento ordinario de la función. Cuando yo ejecuto la función, este es el funcionamiento que sea. Primero el x a la 2 más 1, luego el radical de x, luego el logaritmo natural de x y finalmente x cubo. Entonces, el orden de derivación es el inverso. El último en ejecutarse va a ser el primero y el primero va a ser el último. Y simplemente derivo. La derivada de x a la 3, donde x es todo esto que está por aquí. Todo el logaritmo de la raíz de x a la 2 más 1. Todo eso derivado. Simplemente todo esto está elevado a la 3, entonces bajo el 3 a multiplicar y le resto 1 al exponente. Entonces me queda 3 por el logaritmo natural de la raíz de x a la 2 más 1 elevado a la 2. El siguiente en el orden de derivación sería el logaritmo natural de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, simplemente. ¿Y quién es x aquí? Si este es el logaritmo, ¿quién es x? Es el contenido, que es la raíz de x a la 2 más 1. Entonces me queda 1 sobre la raíz de x a la 2 más 1. El siguiente va a ser la raíz de x, porque vean que aquí está el orden. El orden simplemente se invierte. La derivación es la inversión del orden de la función de ejecución. Entonces me queda la raíz de x, la derivación es 1 sobre 2 veces la raíz de x a la 2 más 1. El contenido es x a la 2 más 1, entonces el contenido, esto es x. Me queda 1 sobre 2 veces la raíz de x a la 2 más 1. Simplemente siguiendo la regla que está aquí, la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz del contenido. Y el contenido es simplemente x a la 2 más 1. Y finalmente, lo último que se deriva sería el x a la 2 más 1, que sería la primera en ejecutarse. El x a la 2 más 1 va a ser simplemente bajo el exponente, le resto 1 a esto que está por aquí, y la derivada del 1 va a ser 0. Entonces me queda x a la 2. Traten de simplificar esto. Esto de aquí va a ser una pequeña práctica de 5 minutos. Traten de simplificar esta expresión que está por aquí al máximo. Eso se puede simplificar. Ven que aquí le estoy marcando, por ejemplo, una pequeña guía que es empezar por este 2, que aquí tengo un 2 multiplicando en el denominador, en el denominador sí, y aquí tengo un 2 multiplicando en el numerador. Entonces, les voy a dar 5 minutos, de nuevo, práctica moral, para que ustedes traten de realizar eso. Voy a ponerles aquí 5 minutos. Traten de realizar la simplificación de esto al máximo. Y yo ahorita la voy a hacer con ustedes.
Bueno, vamos a simplificar ahora sí la expresión. Voy a agarrar esto que está por aquí y vamos a simplificar esto. Vean lo siguiente, tengo este 2 multiplicando por acá en el numerador y aquí en el denominador, entonces yo lo puedo simplificar. Esto me quedaría, simplemente esta parte que está aquí me queda x multiplicando por todo esto que está aquí, porque el 2 se simplifica. Entonces adelante me va a quedar, por ejemplo, y voy a escribirlo por aquí arriba, me va a quedar 3x, lo voy a pasar para acá adelante, que multiplica al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por 1 dividido entre la raíz de x al cuadrado más 1, multiplicado por lo mismo, la raíz de x al cuadrado más 1, y la x la pasé adelante. Esa fue la primera simplificación que hice, simplemente simplificando esto. Luego, lo siguiente es que yo aquí tengo, por ejemplo, este 1 por este 1 lo multiplico, me queda 1 simplemente. ¿Y qué pasa con el divisor? Vean que me voy a saltar aquí un pasito para hacer la simplificación al máximo. Fíjense que yo tengo radical de x a la 2 más 1 y radical de x a la 2 más 1. Eso es como tener, por ejemplo, la raíz de a, no nos importa el contenido, por la raíz de a. Y esto es lo mismo que, bueno, la raíz de a al cuadrado. Porque tengo lo mismo multiplicando dos veces. Con lo cual, este cuadrado se me puede simplificar con este radical y me queda simplemente a. Es decir, solo me va a quedar el contenido. Voy a elegir el borrador para ahorrar esto. No sé por qué me elige el borrador negro. Qué extraño. Bueno, queda simplemente el interior. ¿Y qué es el interior? X a la 2. Y ahora no me agarra el color. Qué bien. Me queda X a la 2 más 1. Simplemente. ¿Por qué? Porque estos dos radicales son exactamente lo mismo. Al multiplicarlos tengo el radical al cuadrado y el cuadrado se simplifica con el radical interior. Entonces me queda X a la 2 más 1, que sería la simplificación de esto que está por aquí. Voy a elegir el borrador un segundo y a ver si me borra bien. Entonces, esto que está aquí se simplificaría simplemente a los dos unos se multiplican y me quedaría dividido entre x a la 2 más 1. Esta expresión que está aquí se simplifica en esto que está aquí. ¿Por qué es importante que hagan esto? Porque los profesores llegan y le entregan a usted una derivada, le dicen deríveme esto, usted aplica solo las reglas y no simplificó nada. Entonces el profesor dice, le doy la mitad de los puntos o directamente no le doy nada, que eso es lo que suele pasar en la segunda, no le dan directamente nada. Entonces evitemos esto, si podemos simplificar, simplifiquemos al máximo para entregar la expresión lo más reducida posible. Ahora también, si le sucede que directamente no tienen ni la más mínima idea de cómo simplificar, no se les viene a la cabeza ninguna forma de simplificar la expresión, sí mejor déjenla así porque luego les quitan puntos por ni siquiera intentarlo. Vamos con este siguiente ejemplo. Este parece menos complicado porque este tenía 4 funciones que se tenían que derivar y este tiene solo 3 funciones. Pero en realidad no es así porque este tiene una función un poquito especial. Ahorita van a ver por qué. Vamos a ver el ejemplo. Yo traté de buscar los ejemplos más comunes y aquí hay una cuestión de buscar el error que ahorita ustedes lo van a ver también. Tengo 4 por el seno al cubo de 1 más la raíz cúbica de x a la 2. Y veamos el orden de ejecución de la función. Si yo quiero evaluar la función, primero tengo que evaluar esto que está aquí. 1 más raíz de x a la 2. Raíz cúbica de x a la 2. Es lo primero que se efectúa. Y aquí es donde está la diferencia. Alguien podría pensar que esto que está aquí es por sí mismo otra función. Y tiene razón, esto que está aquí es por sí mismo otra función. Entonces yo podría decir que la primera en ejecutarse, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el radical al cubo de x a la 2. Cuando en realidad no es así, ¿sabes por qué? Porque yo simplemente puedo simplificar esto que está aquí, lo puedo simplificar con las propiedades de las potencias que vimos al principio. Por ejemplo, de la siguiente manera, tengo x a la 2 dividido al cubo. ¿Sí? X elevado a la 2 tercios. Entonces esto me quedaría 1 más x elevado a la 2 tercios. Y ya yo puedo evaluar directamente, simplemente tengo la x y evalúo directamente. Me queda muchísimo más sencillo que hacerlo del radical. Es por eso que yo aquí en esta parte de acá, lo pongo como si fuera una sola función esto que está por acá. Porque lo puedo simplificar de esa manera, de manera que me quede muy sencillo de realizar. Entonces me queda que lo primero que yo tengo que evaluar dentro de la función es este 1 más raíz cúbica de x a la 2. Recordamos entonces que este 3 que está aquí es simplemente una notación, ¿verdad? Si yo digo sen
al cubo de x, por ejemplo, eso lo que me está diciendo es que yo tengo el seno de x y todo ese seno lo estoy elevando al cubo. Es la notación que está por acá. Entonces, lo que yo tengo aquí realmente es 4 por el seno, todo eso elevado al cubo, de 1 más el radical cúbico de x a la 2. Entonces, lo primero en ejecutarse sería esto que está por aquí. Lo segundo, ya yo teniendo este resultado, voy a marcarlo por aquí, ejecuto ya el seno. Una vez ya yo tengo el resultado este que está aquí, el inferior, voy a ejecutar el seno. Entonces, la siguiente en ejecutarse en la orden de ejecución normal de la función es el seno de x. Y finalmente, ¿qué es lo último que se ejecuta? Bueno, cuando ya yo tengo el seno, ya yo puedo hacer lo del seno de x elevado a la 3, que es simplemente la notación que está aquí. A veces se confunden y piensan que esta es la segunda función, porque ven ese 3, o se confunden porque no saben qué es lo que significa ese 3. Ese 3 simplemente significa esto, el seno de x elevado a la 3. Entonces no nos confundamos con esto, esta va a ser la última a ejecutarse, y en la derivación, cuando vamos a derivarla con la regla de la cadena, lo hacemos al revés. Teniendo ya este orden de ejecución, simplemente vamos a invertirlo. El último va a ser el primero y el primero va a ser el último. ¿Sí? Entonces aquí, x a la 3, luego el seno de x y luego 1 más x. Aquí es donde está el error, de hecho, eso era lo que yo les decía, de buscar el error porque me di cuenta cuando lo hice al final. Vean que yo aquí pongo 1 más 3 por la raíz cuadrada de x, pero en realidad es 1 más la raíz cúbica de x al cuadrado. Yo aquí me equivoco y cuando realizo el orden de derivación, fíjense en la equivocación. Digo, primero el x a la 3. Bueno, entonces el x a la 3, ¿qué tiene el x a la 3? El x a la 3 tiene a la 3 el seno. Entonces simplemente traigo este para acá atrás. A este le resto 1. Y esa es la derivada. Entonces vamos a ver. 3 por el seno, en este caso, adentro, al frente hay un 4, fíjense que está aquí. Entonces ese 3 que estoy trayendo para acá se multiplica con el 4. 3 por 4, 12. Por el seno al cuadrado, porque le resto 1 al 3. De la función interior de x, que es el contenido. ¿Y quién es el contenido? El contenido, bueno, en la función es 1 más raíz cúbica de x al cuadrado. 1 más raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Quién es el siguiente en la ejecución de la derivación? El seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? El coseno de x. ¿Qué vale x? El contenido. ¿Qué es el contenido? 1 más raíz cúbica de x al cuadrado. Raíz cúbica del radical de x al cuadrado. Entonces aquí simplemente va a ser el coseno de este contenido. Y aquí está. Y finalmente, el último en la orden de ejecución es 1 más 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Pero fíjense que aquí fue donde yo cometí el error, no hay un 3 multiplicando al frente. Ese 3 que yo vi ahí, que me equivoqué, era el 3 que estaba en el radical. Ahorita lo voy a hacer más por aquí abajo correcto, de la manera correcta. 1 más 3 por el radical cúbico de x a la 2. Fíjense que lo tengo por aquí, simplemente lo único que voy a hacer es realizar la derivación. Vean que aquí yo lo que hago es transformar este radical en una potencia a la menos un tercio. Y luego simplemente derivo la función tal cual. Derivo aquí de esta manera. Tengo aquí 3 por x elevado a la 2 tercios. Esto se convierte en un 0. Este 2 tercios me sale de esto que está por aquí, vean. Este menos un tercio, que lo tengo por aquí, porque aquí está negativo, estoy viendo que aquí hay un error. Voy a pasarlo para acá, voy a hacerlo todo mejor. 4 por el seno cúbico de 1 más raíz cúbica de x a la 2. Vamos a ver, 4 por el seno al cubo de 1 más raíz cúbica de x a la 2. Vamos a hacerlo mejor para evitarnos esos inconvenientes, más la raíz cúbica de x a la 2. Hasta ahí creo que está bien, más la raíz cúbica de x a la 2. Simplemente es analizar el orden de la ejecución de la función. ¿Cuál es el orden de la ejecución? Bueno, vamos a ver. Esto obviamente con práctica uno se lo salta, pero simplemente tengo 4 por el seno cúbico de 1 más x a la 2, entonces el orden de ejecución va a ser primero 1 más la raíz cúbica, si lo escribo bien, la raíz cúbica de x al cuadrado. El segundo en ejecutarse va a ser el seno de x. El tercero en ejecutarse, ¿cuál va a ser? Va a ser la raíz, va a ser la potencia, x a la 3, todo esto a la 3. Y este 4, como es una constante, hasta podría salir de la derivada por las reglas de la derivada, por las propiedades, así que no lo tomen en cuenta. Luego vamos a hacer el orden de derivación, que simplemente va a ser
invertir el orden original de ejecución de la función. Entonces vamos a derivar primero el x a la 3, vamos a derivar segundo el seno de x, estoy haciéndolo rápido porque ya expliqué esto ahorita, y tercero vamos a derivar el 1 más raíz cúbica de x a la 2. De x a la 2. Y vamos a derivar. Ahora sí lo estoy haciendo correctamente. Quién sabe qué fue el error que hice aquí, porque ven que lo puse aquí como negativo, pero vamos a ver qué era el error. Ahorita me doy cuenta cuando lo realice. Bueno, entonces lo primero que tengo que derivar es este x a la 3. Vamos a ver, tengo aquí, voy a hacerlo por aquí. Esto es bajar el 3 por acá, que multiplica el 4. 3 por 4, de hecho lo voy a escribir de un solo. 3 por 4, 12. Por el seno al cuadrado de 1 más el radical cúbico de x a la 2. Si lo escribo bien, para que no haya confusiones. Y ahorita hacemos la pausa de 5 minutos. Para terminar este nada más. El siguiente en la orden de derivación sería el seno de x. Eso es el coseno. Escribirlo sin la e. El coseno de el contenido 1 más raíz cúbica de x a la 2. Y lo multiplico por la derivada de la última. Aquí está. 1 más raíz cúbica de x a la 2. Ese 1 es un 0. Entonces simplemente voy a reescribir esto que está por aquí como x elevado a la 2 tercios. Y luego simplemente para derivar esto que está por aquí voy a multiplicar 2 tercios de x elevado a la 2 tercios menos 1. Voy a irme un poco más abajo para realizar esta operación. 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1. Multiplico aquí por 1, 2 por 1, 2, menos 3 por 1, 3, dividido entre 3 por 1, 3. ¿A dónde quito 3? Me queda menos 1 tercio. Ah, por eso me queda negativo, no había visto, mira. Menos 1 tercio. Entonces la derivada de esto va a ser 2 tercios de x elevado a la menos 1 tercio. Y esta es la derivada. Esta que está aquí. El error ahí era que no me había fijado que este menos de aquí salía de la derivada. De aquí no debería haberla puesto derivada directamente. Tendría que haberla puesto sin derivar. Y luego derivarla más abajo. Pero aquí está la resolución del ejercicio. Ahora vamos a ver lo siguiente que hay. Ahora vamos a tomar el descanso de 5 minutos que se me ha olvidado que estaba ahí. Para liberar un poco el estrés. Y me silencio. Si tienen alguna pregunta, analicen un poco lo que ha pasado. Vean a ver si hay algo que no entienden. Si necesitan preguntar algo. Si no saben de dónde salió un número o cualquier cosa que quieran preguntar, piénselo durante esos 5 minutos para liberar un poco el estrés y ya les voy a dar la práctica y lo que sería de Khan Academy para esta semana, que sería los 30 minutos de práctica. Voy a silenciarme.
Bueno, un segundito para cerrar la puerta que se me abrió mientras está buscar agua. Y continuamos. Que ahora lo que queda realmente es nada más que ustedes vean los ejercicios que, de nuevo, como práctica moral, que ustedes quieran hacerlos. Y las secciones de Khan Academy. Los que le quería mostrar era esta práctica que está por acá. El logaritmo elevado a la quinta. De nuevo, esta notación, esto de aquí lo que significa es simplemente el logaritmo natural de todo esto que está por aquí, más 2 veces elevado al coseno de x, y todo eso elevado a la quinta. Eso es lo que quiere decir esta notación que está por acá. Entonces, que ustedes traten de hacer esta función que está por aquí utilizando la función de la regla de la cadena, a como lo hicimos ahorita, simplemente despejando cuáles son las funciones. Analizamos, si yo quiero sacar una imagen de aquí cualquiera, ¿cómo corresponde esto? ¿Cómo lo hago? Primero, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Tengo que evaluar esto y después esto, después esto y después aquello. Está completamente igual. Lo que quiero es que ustedes saquen un orden de ejecución de la función, ese orden se invierte de esta manera y luego simplemente hago las derivadas con una correcta simplificación, que era lo que yo les decía. Por ejemplo, aquí yo puedo simplificar, no lo simplifique al máximo, pero se puede simplificar. Y entonces, esta es la primera tarea. La segunda, de nuevo, tarea, si ustedes quieren, cuando tengan tiempo, es simplemente que dediquemos los últimos 30 minutos de la tutoría para practicar. Está la otra que está por aquí, que se las había dejado antes, que es este ejercicio que está por aquí. Y también los invito a, porfa, que ustedes traten de agarrar cada una de estas, aunque ya las hicimos, es precisamente la razón. Agarren las mismas funciones que nosotros hicimos, las reduzcan ustedes a lo que recuerden de la tutoría, y si no se acuerdan, vienen y le echan un ojito a esta parte de aquí para ver cómo se hacía utilizando estas reducciones, porque ustedes no saben la cantidad de funciones que les salen, que les ahorran utilizar la regla de la división por simplemente estar pasando fraccionarios, o por subir fraccionarios incluso sin necesidad, utilizando simplemente esta que está aquí, esta propiedad. Un montón de veces les ahorran, hay un montón de casos en los que les va a pasar. Y que era la otra cosa que les quería decir, porque ahora habían 3 cosas importantes. 1 por 2 séptimos 15. Sí, agarrar también estas que están por aquí, aunque ya las hicimos, tratar de hacerlas. Esa va a ser la tarea de ustedes, tratar de hacerlas, sacar el orden de ejecución, apuntarse estos pasitos en algún cuaderno. Esto es muy importante, apúntenlos, háganse una nota. No van a tener que estarlos revisando a cada rato, porque con solo que apuntarlos una vez, lo más probable es que ustedes ya los empiecen a recordar, para que sepan cómo utilizar correctamente la regla de la cadena y que practiquen simplificación, que se vayan a alguna página web donde ustedes puedan encontrar ejercicios de álgebra normal para simplificar desde cero, simplemente simplificar operaciones. Como por ejemplo estas que están aquí, se pueden simplificar mediante entidades trigonométricas. Los invito a que intenten simplificar un poquito más estas que están aquí, que intenten simplificar esta que está por acá. Yo la había simplificado, pero lo borré para poder enviarles este archivo, que ustedes traten de simplificarla, y que se vengan acá en Academy a realizar los videos del principio, que serían esto que está por acá, que vean la regla del producto y la regla del cociente, que es lo que me interesa que vean. Y la otra parte es que no encontré la regla de la cadena, pero eso sí me interesaba que lo vieran, la demostración de la regla del producto. Pero regla del cociente, regla del producto, sí. Bueno, yo esperaría que ustedes en Khan Academy, al menos viendo los videos, tal vez no necesariamente haciendo las prácticas, pero que vayan llegando ya por aquí, por esta parte de por acá. Ya finalizando, casi llegando a lo que sería el cuestionario 3 y viendo lo que serían los videos opcionales. Ya pueden ir pasando a la parte de aplicaciones de la derivada, funciones básicas, compuestas. Perdón, es aquí donde está lo de la regla de la cadena, sí, correcto. Esto es lo que quiero que vean ustedes hoy. La regla de la cadena, que vengan aquí, que identifiquen lo de la regla de la cadena. Hay todo un artículo explicado. No se los voy a poner como tarea porque, como les digo, yo no les puedo obligar a que ustedes hagan nada de esto, pero sí que les pido que por su propio bienestar, que vengan a Khan Academy. No saben que no hay absolutamente nada mejor que Khan Academy, y que traten de realizar los ejercicios de la regla de la cadena y que hayan avanzado lo máximo posible en la sección anterior. Y la tercera cosa es lo que ya les había dicho, que simplemente traten de rehacer estos ejercicios, y si no avanzan, pues se vienen a ver cómo los hice yo para tratar de avanzar. Pero la intención es que mecanicen esas habilidades para que cuando lleguen al examen ya ustedes no piensen en cómo resolver, ya ustedes no piensen en la resolución, sino nada más en cómo resolverlo. Entonces voy a poner la pantalla grande para dejar de compartir y dejar de grabar. Por aquí llegamos por hoy.